Y sucedió. A las 14:05 horas, mi compañero en el módulo, con una excitación similar a la que había experimentado durante mi permanencia en la finca de Getsemaní, abrió súbitamente la conexión, anunciándome algo que hizo tambalear mis esquemas mentales. Ahí está otra vez. Jason, lo tengo en pantalla. El radar registra un eco, dirección. Afirmativo. Procede del este. Esto es de locos. Me volví hacia el lugar, pero, una vez más, no observé nada anormal. Era lógico. Aunque la ola de polvo se había extinguido, aquel objeto se hallaba aún, según el Gundish de a bordo, a 135 millas del punto de contacto donde reposaba la cuna. No viene muy fuerte, prosiguió Eliseo, que debía tener la nariz pegada a la pantalla del radar. Calculo que a unos 400 nudos, oh. La voz de mi hermano se cortó. Rodeado como estaba por los 12 legionarios y los 2 jefes, no pude pulsar mi conexión y dirigirme a él. ¿Qué demonios pasaba en el módulo? Jason, nunca nos creerán. El eco acaba de hacer una ruptura de casi 90 grados, lo tengo en rumbo 190, si sigue así pasará casi sobre tu vertical, pero, ¿cómo ha podido? ¿Qué clase de cosa puede hacer un giro así? Jason, entiendo que no puedes hablarme. Seguiré informando, afirmativo, reduce su velocidad. Y también el nivel. A ver, en el lepto, Roger. Pasa de 400 nudos a 275, nivel. 300 y sigue bajando, te doy PG-11 al módulo. 90 millas y mantenido en 190, un instante. Acelera. Afirmativo, está acelerando. 400, 700, 900 nudos. No es posible. Se ha estabilizado en nivel 120, 4000 metros, lo tendrás a la vista enseguida si mantiene esa velocidad. Entiendo que a las 2 de tu posición, efectivamente, a los 5 minutos y 6 segundos, la voz de Eliseo irrumpió de nuevo en mi cabeza. Pero, esta vez sí lo tenía a la vista. Al principio como un punto brillante. Después, conforme fue aproximándose, perdió luminosidad, convirtiéndose en una especie de luna llena, de un color mate. Los soldados no tardaron mucho en verlo. Y el centurión, levantando la vista, quedó tan perplejo como yo. Jason. ¿Lo tienes? Yo lo veo casi a mis 12 y alto, sigue a 12.000 pies. Se detiene. Afirmativo. Ha hecho estacionario. Las últimas palabras desde el módulo, cargadas de emoción, terminaron por contagiarme. Me restregué los ojos, pensando en una posible alucinación, pero pronto caí en la cuenta que aquella hipotética explicación era ridícula. Longino, los legionarios y yo podíamos sufrir algún tipo de trastorno, pero, ¿y el radar? Aquella cosa, según Eliseo, se había estabilizado a unos 4000 metros sobre la vertical de Jerusalén. Y así permaneció por espacio de 2 o 3 minutos. A juzgar por la altura a la que se encontraba y por su tamaño aparente, superior al de 10 lunas, sus dimensiones eran enormes. Mientras observaba boquiabierto aquel fenómeno pasaron por mi mente un sinfín de posibles explicaciones, que, por supuesto, no terminaron de satisfacerme. Era el segundo objeto volante que veía en las últimas 14 horas. ¿Cómo podía ser? ¿Qué significaba aquello? Y, sobre todo, ¿quién o quiénes lo tripulaban? Pero mis elucubraciones se vieron definitivamente pulverizadas cuando mi hermano, después de verificar hasta 3 veces el diámetro de aquel artefacto, me anunció sus dimensiones. 757,9096 metros. Casi 1 kilómetro y 800 metros. Es decir, una superficie ligeramente superior a la de toda la ciudad santa. La presencia de aquel monstruoso disco, totalmente silencioso y flotando en el cielo como una frágil pluma, hizo pasar a la escolta y a los hebreos de la estupefacción al miedo. En un movimiento reflejo, el centurión y algunos de sus hombres desenfundaron sus espadas, replegándose hacia la base de las cruces. Pero ninguno acertó a expresarse. Un pánico irracional se había enroscado en sus corazones y lo mismo ocurría entre el medio centenar de curiosos que permanecía junto al Gólgota. Las miradas de todos estaban fijas en aquella luna misteriosa. A las 14 horas y 8 minutos, según los cronómetros del módulo, el objeto osciló ligeramente como si temblase y, despacio, en un ascenso que me atrevería a calificar de majestuoso, se dirigió hacia el sol. Al alcanzar el nivel 180, 18.000 pies, volvió a ser estacionario. Un alarido colectivo se escapó de las gargantas de los judíos, cuando vieron cómo aquel artefacto empezaba a interponerse entre el disco solar y la Tierra. Y lo hizo de este a oeste, siempre considerada la observación desde el Calvario y sus inmediaciones.
En segundos, con una precisión que me secó la garganta, el formidable objeto tapó el ardiente círculo, dando lugar a un progresivo oscurecimiento de Jerusalén y de un dilatado radio en el que, naturalmente, me encontraba. Esta interposición con el sol, milimétrica y magistralmente desarrollada por quienes gobernaban aquel inmenso aparato, se produjo con cierta lentitud, pero sin titubeos. Hoy, al recordarlo, tengo la sensación de que los responsables de dicha operación quisieron que el eclipse pudiera ser observado paso a paso. En menos de 120 segundos, el astro rey desapareció y, con él, la claridad. Mejor dicho, un 80% de la fuente luminosa. Obviamente, aunque la gran masa metálica confirmada por el radar, proyectó al instante un gigantesco cono de sombra sobre la ciudad santa y sus alrededores, las radiaciones solares siguieron presentes, formando una corona o aura luminosa que abarcaba toda la curvatura del enigmático objeto. Las tinieblas, en el lecto, se hicieron sobre Jerusalén, aunque no con el carácter absoluto de una noche cerrada, por ejemplo. La claridad existente alrededor del disco era suficiente como para que pudiéramos distinguir el entorno con un índice de luminosidad muy similar al que suele seguir a una puesta de sol. Y así se mantuvo hasta que llegó el momento fatídico. No creo necesario extenderme en profundidad sobre esa ilógica explicación científica que trata de resolver este fenómeno de las tinieblas con ayuda de un eclipse total de sol. Basta recordar que en aquellas fechas se registraba precisamente el plenilunio y, en consecuencia, tal eclipse de sol era imposible. La luna, a las 14 horas del 7 de abril del año 30, se hallaba aún oculta por debajo del horizonte oriental. Los astrónomos saben, además, que un eclipse de esta naturaleza siempre se inicia por la cara oeste del disco solar. Aquí, en cambio, ocurrió al revés. El oscurecimiento del sol se inició por el este. Eliseo, una vez consumado el ocultamiento solar, verificó los parámetros de a bordo, confirmando que aquella especie de superfortaleza volante había quedado anclada a 18.000 pies de altura, manteniendo una velocidad de desplazamiento de 1.431,055 km/h. En los 45 minutos que duró el fenómeno de las tinieblas, aquel objeto cubrió un total de 1073,2912 kilómetros, siempre a una altitud de 6.000 metros. El diámetro solar aparente correspondía a un arco cuyo valor aproximado era de 33 minutos y 10 segundos. Al consumarse el eclipse, que insisto, solo pudo tener una proyección puramente local, muchos de los judíos, espantados, cayeron rostro en tierra, golpeándose el pecho con ambas manos y profiriendo alaridos de terror. Los saduceos, desconcertados, no sabían cómo reaccionar. Al fin, la mayoría de los hebreos escapó hacia la puerta de Efraín, mientras los dirigentes judíos, no demasiado convencidos, intentaban retenerles, gritándoles que todo aquello solo podía obedecer a algún encantamiento del crucificado o a un fenómeno celeste. Fue inútil. La turbación de los incultos y supersticiosos enemigos de Jesús era tal que ni siquiera escucharon los razonamientos de los sacerdotes. Y allí permaneció el desamparado puñado de jueces, mucho más pendiente de lo que ocurría en los cielos que en el patíbulo. Supongo que, si siguieron al pie del Gólgota, no fue porque les sobrara valentía, sino por obediencia a Caifás y al resto del consejo. El oficial romano tuvo que hacer un supremo esfuerzo para calmar su nerviosismo y el de sus hombres. Si los hebreos eran temerosos de este tipo de manifestaciones, los romanos aún lo eran mucho más. A fuerza de imperiosos gritos, Longino logró finalmente que sus soldados ocuparan los puestos de vigilancia asignados por el Otio antes de la tormenta de arena. A juzgar por el vocerío que se levantaba más allá de la muralla, la confusión y el miedo entre los peregrinos y habitantes de Jerusalén tenían que ser extremos. Mientras aquella área permaneció en la penumbra, muchos curiosos llegaron a asomarse bajo el arco del portalón de Efraín, intrigados y, supongo, ansiosos por saber si todo aquello tenía alguna vinculación con el prodigioso maestro de Galilea. Pero ninguno tuvo valor para aproximarse. Mejor dicho, hubo un grupo que sí lo hizo. Te invito a suscribirte. Gracias.